Bueno, díganle que no he recibido su mensaje, que me vuelve a enviar. Lo estoy poniendo como que abandonado, ¿no? No está. De hecho, hay como 5 o 6 personas que ya ni siquiera están en el Classroom. ¿Están viendo? Sí, ingeniero, se ve. Ok, gracias. Bueno, este es un video de la empresa Tensar. Así como este video de Tensar, también debe existir otro similar de la empresa Macaferri, que son las dos empresas más grandes que producen estos geosintéticos. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando estos geosintéticos y un poco ya les voy a relatar, de acuerdo a mi experiencia, qué es lo que se ha ido haciendo y a qué se ha mejorado. Bueno, me avisan, estoy ya, está en funcionamiento, ¿no? El video. Bueno, ahí está, con esa esponja están simulando una subrasante de mala calidad, ¿ya? Ahí en los dos bloques tiene una subrasante de mala calidad y encima de esa subrasante están colocando una arena fina y lo van a distribuir de manera homogénea. En este caso tienes una subrasante, la esponja simula una subrasante y lo que preguntaba es Juan Albornoz, ¿dónde se ubica el geosintético? En este caso se está ubicando en la transición entre lo que sería la capa subbase, perdón, la subrasante, y podríamos decir que eso es una subrasante, perdón, una subbase, ¿no? La arena simula una subbase. Entonces ahí podrán ver la capacidad portante del suelo. Bueno, ese es con el peso de una persona, ¿no? Y ahí cómo cambia la capacidad portante del suelo. Solamente incorporando un geosintético, en este caso eh, bidireccional. Ah, no, ya es el triaxial. Fíjense cómo se hunde. Y aquí, si bien hay algunos desplazamientos, pero ya son menores, ¿no? Esta, la esponja, reitero, es la subrasante y esta arena vendría a ser lo que sería la subbase, ¿no? Pero no se construye así. Están sacando el material triaxial y ahora van a ver cómo, sacando de ese lugar, cómo se comporta esto. Sigue igual, ¿no? Es así como se incrementa la capacidad portante del suelo, ¿no? Al incorporar un geosintético, con en este caso un triaxial. Aquí van a mostrar qué es lo que ha pasado, cómo se ha ido evolucionando el uso de estos geosintéticos. Aquí están tesando, que es así como se va a quedar por la trabazón que va a existir con el árido y por el peso propio mismo, ¿no? de las capas que van a estar colocadas sobre un geotextil. Entonces queda así tesado. Perdón, un geosintético, en este caso una geored o geomalla. Y aquí están tesando lo que es un geosintético, o perdón, un geotextil con fibras adheridas. O sea, este no es tejido, solamente tiene fibras adheridas. ¿Ya? Las fibras adheridas dan esa textura. Ambos están tesados. Ahí él se sienta sobre el geosintético, sobre esta geored o geomalla, ya les he dicho, dependiendo del fabricante. Geotextil, Tensar, como Macaferri le llama geotextil también a este. Antes se hacía
la estabilización con este geotextil. Fíjense, como es fibras adheridas, el peso solamente de él lo desplaza, ¿no? No tiene buena capacidad portante. Y fíjense la diferencia entre uno y el otro. Este que ustedes están viendo de color negro, a la izquierda se usaba antes para estabilizar, pero se ha comprobado que se deforma. Y por eso que ahora Tensar propone esta malla triaxial, ¿no? Por si acaso no soy representante de Tensar, nada que ver con esto, ¿no? Simplemente les estoy mostrando el material, cómo funciona. Ahora van a hacer una demostración de qué es lo que ha pasado, cómo se puede estabilizar inclusive materiales granulares, ¿no? En este caso se está colocando un material granular, como podrán ver. Tiene algo de material triturado. Fíjense, tiene algo de áridos con material triturado. Solo pusieron eso en este cubo. Y en este caso van a colocar varias, en la transición, van a colocar un pedacito de esta geored, ¿no? Geomalla. Nuevamente material granular, otra vez la geomalla y al final la última capa de material granular. Y con eso cierra. Entonces, ya acomodado, digamos, el árido se va a hacer la siguiente prueba. Es el mismo material, pero sin el geosintético, ¿no? Que se puede llamar geomalla o geored. Sigo reiterando solo. Es el mismo material, fíjense. Finalmente aquí va a ser una demostración con unas pelotitas de tenis y va a demostrar qué pasa con un suelo. Las pelotitas simulan el suelo, ¿no? El suelo, digamos que es un suelo que no tiene buena capacidad portante. Y cuando se aplican las cargas sobre este suelo, obviamente todo esto se desplaza, ¿no? Y ahí se presentan las deformaciones. Ahora aquí va a simular lo que era un geotextil. Como eran fibras solo adheridas, tenía una cierta resistencia, ¿no? Nada más, una cierta resistencia muy pequeña, porque no era un tejido, no era una tela, ¿cómo se dice? No eran fibras tejidas, en otras palabras. Ya eran solo fibras adheridas. Lo que está simulando aquí es ese geotextil que tiene solo fibras adheridas, ¿no? Y encima se colocaba el suelo. Entonces se aplicaban las cargas por los vehículos y se provocaba estas deformaciones, ¿no? Que es lo que han visto ustedes cuando la persona se sentaba. Entonces se ha dejado de usar ese geotextil y lo que recomienda Tensar es utilizar sus mallas triaxiales armadas en 3 direcciones. Ya les dije que existen mallas unidireccionales y mallas bidireccionales. En este caso lo que Tensar recomienda es utilizar esta triaxial, que es más o menos lo que ha pasado en el último experimento, digamos, donde tenías una caja y han puesto tres geosintéticos entre medio.
Entonces han usado materia granular y el material granular se está trabando entre esos triángulos que forman la malla triaxial. Recuerden, las pelotitas son el suelo, ¿no? Y el triángulo es el geosintético. Ahí está aplicando fuerza y no se deforma, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en el último experimento, ¿no? El material granular ha ocupado el espacio entre las fibras de la malla triaxial para darle mayor capacidad portante. Eso es lo que les quería mostrar. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre el video. Eh, ellos manejan, yo no he hablado de reducción de espesores, ¿no? Pero sí incrementa la capacidad portante del suelo. Pero ellos dicen que sí, de alguna manera, es posible hacer una reducción de espesores. Ahora, lo que han hecho es, me estoy adelantando ya en el diseño, ellos han sugerido un coeficiente estructural, eh, un incremento, digamos, del coeficiente estructural que se utiliza en el diseño por el uso de una malla, ¿no? Entonces, de esa manera es que eh, aumenta la capacidad portante, por lo tanto podríamos tener espesores menores. ¿Ya? Sí, es posible. Ellos no me acuerdo que si han hecho, la verdad no me acuerdo. No, ya. Pero vamos a comentar sobre eso, ¿no? En nuestro medio, en La Paz, por ejemplo, por la experiencia que tengo, muy pocas calles tienen diseño estructural de pavimentos. Por lo general, lo que se ha hecho es, si yo tenía una calle de tierra, le he dado una perfilada con una motoniveladora y le he puesto asfalto, en algunos casos. En otros ya tenía adoquín, tenía losetas prefabricadas, inclusive empedrado, y encima se le ha puesto una mezcla asfáltica, ¿ya? Y eso no es un diseño de pavimento, o sea, uno no sabe qué tipo de suelo tiene ahí abajo. El único pavimento diseñado creo que es el de la Camacho, es el de la Landaeta, la Almirante Grau, son las últimas intervenciones que han hecho, ¿no? Ahora no sé si en Sopocachi, en la parte de la Plaza Baroa, se está haciendo, en ese viaducto también se está haciendo algo de diseño de pavimentos, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos se ha construido así. Entonces, si uno no sabe qué es lo que hay abajo, obviamente hay un monstruo ahí debajo y si uno va excavando, se va a encontrar con muchas cosas que no son las adecuadas, ¿no? Así que no es buen ejemplo, digamos, hablar de diseño o de construcción en las calles urbanas de nuestra ciudad. Ya.
Ah. Sí, lo mismo han tropezado con el viaducto de Sopocachi, ¿no? De la Plaza Baroa. Ha estado así abierto mucho tiempo. Estaban esperando a que EPSAS haga el cambio de tuberías, ¿no? Y se han encontrado con tuberías muy antiguas, algunos ductos de algunos edificios que estaban mal instalados y un montón de problemas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ya veremos ahora este capítulo, dejando ya los materiales granulares. Nos vamos a abocar a ligantes bituminosos, que es la manera, digamos, genérica que se conoce al material que nos va a permitir aglutinar, digamos, los áridos, ¿no? Eh, ¿Dónde lo vamos a utilizar eso? Por si acaso es una carretera, he hecho un corte como transversal, como cortando con un cuchillo, digamos, la carretera, y tendría esa estructura de pavimento acá. No exactamente igual, pero por lo general estamos así en un 80 o 90% de carreteras, tenemos esta configuración, donde toda la estructura del pavimento, es decir, me refiero desde acá hasta acá, esto es el pavimento. Cuando estamos hablando de pavimento nos referimos a esto, no nos referimos solamente a la capa que vemos nosotros como usuarios. Entonces el pavimento está apoyado sobre un suelo de subrasante, ya sabemos nosotros que siempre sí o sí se va a apoyar sobre una subrasante. En esta ocasión, como ya hemos visto lo concerniente a los requerimientos en capa base, en capa subbase, de hecho ustedes ya han hecho una planillita para identificar las características que se requiere que cumplan los materiales para que sean utilizados tanto en capa base como en subbase. Ahora nos vamos a abocar a ver la última capa, que es la capa de herradura, de un pavimento flexible en este caso, ¿no? De un pavimento flexible. La capa de herradura de un pavimento flexible puede ser una mezcla asfáltica, como está aquí, una mezcla asfáltica, o puede ser un tratamiento superficial. ¿Qué es una mezcla asfáltica? Cuando estoy hablando de una mezcla asfáltica, cuidado que se pierdan. Ya estoy poniendo ya un preaviso que vamos a ver la última capa, que es la capa herradura, y en este caso en pavimento flexible tenemos dos tipos de capas de herradura que podrían ser construidos. Uno es la mezcla asfáltica, o en algunos libros van a encontrar concreto asfáltico, también es lo mismo, anótense eso. De pronto en algún lugar van a encontrar concreto asfáltico, es lo mismo que mezcla asfáltica, ¿no? Y el otro es tratamiento superficial, que es diferente al anterior. Entonces veamos qué es una mezcla asfáltica. Eso es una combinación, dice, en planta de asfalto y áridos. Esa es una mezcla asfáltica. Es una combinación que se realiza en una planta industrial, así como una planta de hormigón. A lo mejor ustedes han debido ver con mucha frecuencia esas plantas, donde se mezcla el asfalto y los áridos. Normalmente los áridos más utilizados son los de 3/4, 3/8. Se puede utilizar arena natural o arena triturada y un porcentaje de filler. El asfalto en este caso actúa como un material ligante. Una mezcla asfáltica tiene esta consistencia, así como lo ven. Una vez preparado, compactado, lo van a ver así como está aquí. Aquí tengo una mezcla muy, muy densa, aquí tal vez una mezcla muy porosa. La granulometría me hace que tenga estas configuraciones. Si bien nosotros vemos un bloque ahí, pero ya haciendo ensayos de laboratorio, nosotros podemos ver, o ya ampliando, digamos, no sé, con algún equipo y quisiéramos ver a detalle, lo que vamos a ver es los áridos que están con color gris acá y el asfalto que está de color negro. El asfalto es el que va a aglutinar el material, el árido, ¿no? Pero por más que ustedes lo vean así como está aquí, una mezcla asfáltica como la que estamos viendo tiene una cierta cantidad de vacíos, ¿ya? De hecho, en la especificación técnica que ustedes han visto, los vacíos varían entre 3 y 5% para una mezcla densa, ¿no?
Para otro tipo de mezclas, obviamente los porcentajes van a ir modificando. Pero una mezcla asfáltica, si bien ustedes ven así algo compacto, pero en la realidad está compuesto de esto, ¿no? Áridos, asfalto y un porcentaje de vacíos. Está bien esto de la mezcla asfáltica, ¿no? Bueno, ¿qué es un tratamiento superficial? Que es otra técnica que nosotros utilizamos para construir una capa de rodadura. Es una combinación, dice, en este caso es en sitio, se realiza en sitio, tanto de asfalto como de áridos. El tamaño máximo que se utiliza es de 1 pulgada y el asfalto actúa como material ligante, o sea, va a agarrar el árido, en otras palabras. Normalmente nosotros construimos tratamientos superficiales dobles, triples, muy poco un simple. Simple es cuando realmente no se va a utilizar. Pero cuando es doble, el primer riego podría ser de 1 pulgada, digamos, y el segundo riego tiene que ser la mitad del primer riego. O sea, el tamaño del árido, ¿no? Tendría que ser la mitad del primer riego. Es decir, de media pulgada, el segundo riego. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo defino el tamaño del árido? Está en función del tráfico y de otros parámetros más que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, en este caso no necesito una planta, se ejecuta como ustedes están viendo, un camión distribuidor y un camión distribuidor de asfalto, que vendría a ser este, y un camión distribuidor de áridos, que vendría a ser este acá. ¿Y cómo queda la superficie? La superficie queda así. Primero se hace un riego de asfalto, que es la línea negra que estoy simulando acá, en esta imagen. Y luego este camión, a continuación, en marcha re, en este sentido, el trabajo se realiza en este sentido. El equipo va regando en este sentido y el camión va en marcha de retroceso, va botando el árido encima, ¿ya? ¿Y cómo queda esto al final? Vamos a ver la textura, queda algo así. No sé si logran ver, pero lo voy a tratar de ampliar para que ustedes vean cómo queda. La textura es muy rugosa, así por llamarlo así, muy áspera en otras palabras. Este es el tamaño máximo del árido y encima se ha colocado un segundo riego que es la mitad del el tamaño del segundo, el tamaño del árido del segundo riego es la mitad del primero. ¿Ya? Entonces, ese sería lo que es la diferencia entre un tratamiento superficial y una mezcla asfáltica. Y aquí les voy a mostrar algo que de pronto ha salido en una imagen que tenía. En este caso se está colocando tratamiento superficial en las bermas. Fíjense cómo queda la textura. Y la calzada tiene una mezcla asfáltica. Haciendo una ampliación de esto, a ver si logramos ver la textura ahí de ambos. Es muy cerrada la de mezcla asfáltica y la textura del tratamiento superficial queda como lo que están viendo ahí. ¿Ya? Bueno, vamos a ver ahora, nos vamos a enfocar exclusivamente, ya hemos visto para qué nos sirve el asfalto, nos sirve para construir una mezcla asfáltica o un tratamiento superficial. Y ahí a grandes rasgos hemos visto cómo se produce, cómo se construye y cómo queda, digamos, al final. Pero ahora nos vamos a abocar al ligante como tal, ¿ya? Dice, el uso del moderno del asfalto en carreteras y calles ha comenzado a finales del siglo pasado y ha crecido rápidamente con el surgimiento de la industria automotriz. Cada vez nosotros tenemos mejores carros, ¿no es cierto? Teníamos antes carros de lata, ahora ya tenemos con fibras, parachoques metálicos, ahora nuestros parachoques son de plástico. Nuestros frenos antes eran cualquier cosa, ahora tenemos frenos ABS. ¿Qué más ha cambiado? A ver si alguien me ayuda. Antes era carburador, ahora tenemos a inyección. ¿Qué más creen que ha cambiado dentro de la industria automotriz? ¿Están despiertos o se han vuelto a dormir? Los motores, todo ello, ¿no? De la misma manera que ha ido evolucionando la industria automotriz, también ha evolucionado la tecnología del asfalto.
La tecnología del asfalto ha dado grandes pasos. Hoy en día hay equipos muy sofisticados para realizar estos procesos de construcción de capas de rodadura, ya sea en concreto asfáltico o tratamiento superficial. Cada vez son más sofisticados y se utiliza más tecnología. Antes, por ejemplo, para vaciar una mezcla asfáltica, lo que se tenía que hacer es mandar a la brigada topográfica a colocar unas hilos de guía para que la terminadora vaya por esos hilos y no se desvíe, digamos, y vaya rectito, digamos, en una tangente, y con el bombeo, con la pendiente longitudinal, transversal ya definida, ¿no? Pero ahora ya se programa, eso me gustaría ir a ver con ustedes, pero ya les he dicho, dependiendo de la calificación que tengan en el examen, no van a ir todos, solamente los que tengan mayor a 51. Así que ustedes van a ver estos equipos, son más sofisticados, ya se utiliza, por ejemplo, láser para definir las cotas a las cuales yo quiero llegar, y así sucesivamente. Y así como la tecnología del asfalto se ha incrementado, ha evolucionado también los controles de calidad de los materiales, cada vez se controla mejor, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Principales fuentes de los ligantes. Hay ligantes bituminosos que se han ido utilizando en el tiempo y que nos han servido para hacer algunas pruebas, y como por ejemplo el alquitrán es una destilación de la hulla, que también se conoce como carbón mineral. Esta destilación nos ha permitido obtener un ligante bituminoso. Luego, otra de las fuentes principales de los ligantes bituminosos son los asfaltos naturales, son depósitos geológicos en lagos y en pocos lugares, no es en todo el mundo que hay este tipo de asfaltos naturales. Y finalmente, los más utilizados son los asfaltos derivados de la destilación del crudo de petróleo. Vamos a ver uno a uno, en principio, de manera general. Estoy hablando del ligante bituminoso de manera general. Veamos el alquitrán. Es una sustancia densa, pegajosa, de color oscuro y de un fuerte olor. Han debido ver ustedes, o alguna vez han tenido al alcance de sus manos, este alquitrán. Y es más o menos como lo ven ahí, ¿no? Cuando está muy frío, es prácticamente como un cristal. Si uno lo suelta a una caída de 1,50, digamos, esto se fragmenta. Pero apenas llega algo de calor, esto se vuelve más viscoso, se reduce la viscosidad, y se vuelve líquido, ¿no? En otras palabras. Por ese hecho, este material que es tan susceptible a los cambios de temperatura y por un lado es muy rígido, y por otro lado muy flexible. Entonces se ha dejado de utilizar. Se han hecho pruebas con este material, pero no ha sido el adecuado, ¿no? El asfalto natural, a mediados de este siglo, del siglo XVI, se ha descubierto unos lagos, principalmente en la isla de Trinidad y Tobago. También existe algo de este material en algún lugar de Venezuela. Entonces, este material, así como tal, es un lago donde se ve esto así. El material, el ligante bituminoso, está así expuesto. No necesito hacer ninguna destilación, no necesito hacer nada. Yo simplemente puedo extraer este material, someterlo, calentarlo un poco y preparar mi mezcla, ¿no? O puede ser mi tratamiento superficial, o puede ser mi concreto asfáltico. En este país se ha construido algunas carreteras con este material, así como lo ven, fíjense, ya aumenta la temperatura y es posible, digamos, que el ligante bituminoso tenga esa consistencia. Bueno, estos dos materiales, como les había dicho, este último se ha utilizado solamente en el lugar. La magnitud, digamos, de este material que se encuentra en esos lagos no es grande, entonces se han utilizado en lo que se puede. El alquitrán se ha dejado de utilizar por esos cambios, por la susceptibilidad térmica que se tiene. Pero lo que sí se utiliza bastante
los más utilizados en el mundo son los asfaltos derivados de la destilación del crudo de petróleo. ¿Ya? Se obtiene mediante la destilación industrial de este crudo. Primero se hace una destilación atmosférica a 370 grados, luego se hace una segunda destilación. En otras palabras, a ver si los voy a escribir. Digamos, yo tengo aquí el crudo de petróleo, este es mi crudo de petróleo, aplico esta temperatura acá y me va a salir un residuo aquí, ¿ya? Un residuo, le voy a poner residuo, ¿ya? Un residuo que vendría a ser lo que para nosotros es el asfalto. Y vamos a ver qué es lo que tiene aquí. Para nosotros lo que nos interesa cuando hacemos una destilación atmosférica a 370 tenemos el residuo, ¿no? Pero este residuo la industria petrolera no nos entrega tal cual, no nos dice ya, bueno, ahí nos rendimos y tomen muchachos y utilicen como asfalto. Lo que se hace, este residuo se lleva a una destilación al vacío. Este residuo viene acá y nuevamente se aplica a temperaturas de 410 grados a este residuo, le voy a poner residuo, a este residuo y recién sale nuevamente otra vez el residuo que vendría a ser el asfalto. ¿Ya? O sea, podemos tener aquí, y en este residuo ya podemos tener un porcentaje de asfalto. ¿Ya? Como también en la segunda destilación de este residuo podemos sacar. En este residuo obviamente van a quedar algunos solventes que le interesa comercializar a la industria petrolera, como en la primera destilación atmosférica. ¿Está claro eso? Sí, sí. Por si acaso, de este residuo también ya han creado una tercera destilación. Ya, por si acaso, han creado una tercera destilación. Ya, ahorita no me acuerdo el nombre, pero se los voy a pasar en un video luego. Bueno, eso es lo que nosotros vemos cuando nosotros explotamos el crudo de petróleo, ¿no? Todos sabemos que el crudo de petróleo siempre viene de unos bolsones que existen a una profundidad muy, muy importante, digamos. O sea, no es a 1 metro, 2 metros, normalmente son inclusive algunos hasta kilómetros, que normalmente estas torres petroleras tienen que realizar esa perforación para obtener el crudo de petróleo, ¿no? Es el petróleo. Y el petróleo es ¿no? Es un líquido como el que ven ahí, viscoso, algo denso, que va a ser sometido a un proceso de destilación. Entonces, de este crudo de petróleo van a sacar ¿qué? Van a sacar las gasolinas, van a sacar un montón de derivados del petróleo que se utilizan, ¿no? Lo que va a quedar de la destilación, lo que ya les he mencionado, el residuo, es lo que nosotros utilizamos para la construcción de nuestras carreteras, ¿no? Y concretamente a la construcción de las capas de rodadura en pavimentos flexibles. Bueno, esta destilación se procede en estas plantas de destilación, donde tengo aquí, es la primera destilación que debo hacer, es atmosférica, ¿no es cierto? Entonces pongo el crudo acá, pongo esa temperatura que decía, ¿alguien ha tomado nota qué temperatura se realiza la primera destilación? ...370 grados, ¿no? Entonces, bueno, los crudos pueden ser transportados en un buque, digamos, exclusivamente para transportar el crudo de petróleo. Pueden ser almacenados. Luego recién ponemos a calentar estos crudos de petróleo a esa temperatura y nosotros podemos tener aquí principalmente los gases, los más livianos. Tenemos otros que no son más livianos que el anterior y así sucesivamente, queroseno, el diésel, los lubricantes, las ceras, y al final nosotros tenemos los aceites, y al final lo que nosotros tenemos es el ligante bituminoso, ¿no? El residuo que nos va a servir para la construcción de carreteras. ¿Listo? Entonces, el crudo de petróleo nosotros lo destilamos de esa manera, hay bandejas a esa temperatura, y por gravedad se van separando estos compuestos
que son extraídos del crudo de petróleo, ¿no? A la industria petrolera, a los que van a comercializar, les interesa más esto que el residuo, ¿no? Que el residuo. ¿Ya? Tipos de crudos. En la mayoría de los petróleos, la mayoría de los petróleos crudos contienen algo de asfalto, o sea, no todos tienen la misma proporción. ¿Ya? A veces en su totalidad pueden tener mucho asfalto. Sin embargo, existen algunos petróleos que no tienen nada de asfalto, ¿ya? O sea, hay de todo. Ojo, les digo desde ya, el crudo de petróleo es único. Es así como ustedes, ¿no? Ustedes tienen un ADN único y no creo que haya otra persona como ustedes que tengan el mismo ADN, a no ser que sean gemelos. No sé cómo será el ADN de los gemelos, pero no estoy hablando de los mellizos, ¿no? Los mellizos pueden ser hombre o mujer, pero los gemelos son univitelinos, creo que se llama, no me acuerdo muy bien. Pero solo en ese caso, ¿no? En este caso, el crudo de petróleo es único, porque se dice que es de la composición de animales y plantas, y que se ha convertido en material orgánico y al pasar de millones de años, esto se ha degradado y se ha convertido en el crudo de petróleo, ¿no? Que se extrae de un determinado lugar. Ahora, si yo voy a extraer aquí en Bolivia, lo voy a extraer en Arabia, lo voy a extraer en México o en, no sé, en Nigeria, por citar un ejemplo, entonces esos crudos de petróleo son únicos, por lo tanto sus residuos también van a ser únicos. ¿Está bien? En base a la proporción del asfalto, del residuo que tengan, se clasifican en crudos de petróleo con base asfáltica. Cuando digo base asfáltica, quiere decir que tiene bastante residuo de asfalto. Cuando digo crudos de petróleo con base parafínica, quiere decir que tengo muy poco asfalto, pero sí tengo los otros derivados del petróleo en mayor proporción. Y si tengo un término medio, también se llama base mixta. Pero lo vamos a apreciar mejor así. Por ejemplo, este es el de Boscan, Venezuela. El crudo de petróleo tiene un alto porcentaje de residuo, por lo tanto el ligante bituminoso tenemos el 58%, y en compensación tenemos los derivados del petróleo más livianos en un porcentaje de 42%. Si nos vamos a hacer una destilación del crudo de Arabia, entonces aquí tendríamos un residuo de ligante bituminoso que está alrededor de 27%, y obviamente se incrementa lo que son los solventes, los derivados del petróleo, como sea la gasolina, el queroseno. O sea, ahí en la destilación voy a tener mayor porcentaje de gasolina, por ejemplo, y no así como en el de Venezuela, que tengo 3%. Ahora, un petróleo de Nigeria, por ejemplo, que es parecido al petróleo que se ha extraído nosotros no somos un país petrolero, pero sí hemos logrado extraer algo de petróleo, y cuando se ha hecho la destilación hemos tenido algo parecido a la situación de Nigeria, donde el ligante bituminoso está alrededor de 1%, pero sí hemos tenido mayor cantidad de derivados del petróleo. En nuestro caso, podríamos incrementar algo más. Lo que sí tenemos bastante es el gas, ¿no es cierto? Gas. ¿Está claro hasta aquí? Hola. ¿Hay alguien en clases? Sí, sí, ingeniero. Ok, gracias. Bueno, analicemos la composición química. Es muy compleja. Básicamente está constituida por cadenas de moléculas compuestas fundamentalmente de todo lo que es la química orgánica, ¿no? Por eso estos porcentajes son variables. ¿Por qué son variables? Son muy variables realmente. ¿Por qué? Porque ya les dije que el crudo de petróleo es único. O sea, si yo he sacado un cierto porcentaje a un petróleo X de algún lugar, entonces no voy a encontrar la misma proporción en cualquier otro petróleo de otro lugar, ¿ya? Por la constitución de estos componentes,
que nosotros llamamos chon en química orgánica, que es lo que nos han martirizado en química. Debemos acordarnos de esa manera a lo que es los materiales que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿no? A eso se llama, por eso se llama también los hidrocarburos a esto, ¿no? Esta composición no es tan relevante como como la composición molecular, ¿ya? La composición molecular es lo que nos interesa a nosotros, porque ha pasado por ciertos procesos de destilación, y en esos procesos de destilación, de alguna manera, se pierden algunas propiedades del ligante bituminoso, o sea, del residuo, ¿ya? En la primera destilación vamos a tener un residuo que no va a ser similar al residuo de la segunda destilación, y de la tercera inclusive, ¿no? Entonces, por ese hecho, nosotros debemos analizar no solo esa composición química que hemos visto en la lámina anterior. Lo que nos interesa más es conocer los asfaltenos, las resinas y los aceites. Los asfaltenos nos dan la dureza, las resinas la aglutinación, y los aceites nos permiten darle trabajabilidad al cemento asfáltico, ¿ya? Entonces vamos a ver lo que nos interesa más que la composición química. Nos interesa la estructura molecular del asfalto, que eso es lo que normalmente hacemos para nuestros controles de calidad, más en laboratorio del proveedor que en laboratorios de las empresas que van a construir. Esto interesa mucho más a los proveedores, porque ellos nos van a garantizar el cemento asfáltico que nos están dando, más que nosotros controlarlo, este material en la obra, ¿no? De hecho, muy pocos son los laboratorios de obra que cuentan con estos equipos para realizar este trabajo de verificar la estructura molecular del asfalto. Este material está constituido, como se había dicho, principalmente de asfaltenos, resinas y aceites. Los aceites pueden ser aromáticos o saturados. Elementos que proporcionan características de consistencia, de aglutinación y de ductilidad, ¿ya? Es sólido, dice este material, y semisólido, tiene propiedades cementantes a temperaturas ambientes normal. Es decir, si yo tengo una temperatura en La Paz de 16 grados, o sea, el ligante bituminoso va a estar muy bien va a adherir de buena manera al árido, y no va a permitir que se desprenda, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros debemos conocer las características moleculares. Ya les he dicho, los asfaltenos nos dan la dureza, que aquí le he puesto con otras palabras, la consistencia. Las resinas nos dan la aglutinación, está bien aquí la aglutinación, nos permite aglutinar el árido, y los aceites son los que nos dan la trabajabilidad, ¿ya? Es la ductilidad, es la forma, cuán dúctil es el material para que yo lo pueda trabajar, ¿ya? ¿Cómo hacemos esta verificación? Lo hacemos a través, esta composición química del asfalto, lo hacemos a través del modelo micelar de Nellestin, lo propuesto. Dice, si yo agarro el residuo del cemento asfáltico y quiero verificar las propiedades moleculares, lo que debo hacer es una precipitación, dice, con N-heptano. Con esta precipitación voy a poder obtener asfaltenos y voy a poder tener maltenos, ¿ya? Es la primera separación que hago. Una vez que haya separado los maltenos, yo puedo hacer una verificación en un cromatógrafo que es el que está ahí, y este cromatógrafo nos va a permitir hacer una dilución en N-heptano, y vamos a poder obtener los saturados. En una dilución en tolueno vamos a poder obtener lo que son los aromáticos, y finalmente una dilución en tolueno y metanol, y vamos a poder obtener las resinas. Entonces lo que nos interesa a nosotros son los asfaltenos. ¿Qué más? Según lo que hemos visto aquí atrás. Asfaltenos, maltenos
y resinas, ¿no? Eso es lo que nos interesa conocer más, la proporción de estos materiales que nos van a permitir, estos son los aceites, ¿no? Estos son los aceites. Nos van a permitir ver cuán trabajable puede ser el material, cuán duro, cuán consistente puede ser este material, cómo va a funcionar la ligación con el árido y cuán dúctil va a ser para que lo pueda trabajar. ¿Ya? Bueno, el cemento asfáltico, o sea, el residuo ya, después de haber hecho la destilación del crudo de petróleo, a temperatura ambiente, el cemento asfáltico es negro, pegajoso, sólido y altamente viscoso, ¿no? Entonces aquí tenemos el comportamiento en función de la temperatura. Si digamos nosotros incrementamos la temperatura a 25 grados, noten aquí ese detalle, y 135 no es por nada que está a esas temperaturas, luego lo vamos a ver. Entonces el material va reduciendo su viscosidad hasta tener un material fluido, ¿no? Entonces tenemos a una cierta temperatura un material elástico viscoso, dependiendo de la temperatura que esté aplicando. Este cemento asfáltico es fuerte, durable, con excelentes características adhesivas, ¿no? Ustedes mismos lo pueden comprobar. Si alguien quiere sacar un árido de una mezcla asfáltica o de un tratamiento superficial, así con la mano va a ser muy difícil, va a tener que utilizar fuerza o algún equipo para poder desprender el árido del ligante bituminoso. También este asfalto, estamos hablando del residuo en este momento, ¿no es cierto? Este asfalto es resistente a muchos ácidos, a álcalis, a sales, pero no es resistente a los derivados del petróleo. No sé si ustedes han visto alguna vez algún taller, algún mecánico donde se utiliza, hacen chorrear bastante gasolina, aceites, grasas y todo ello. Y allá en el taller en la calle tenían un pavimento, una mezcla asfáltica, digamos. Si yo pongo un poco de gasolina nada más sobre la mezcla asfáltica, lo que va a hacer es hacer que se pierda esas propiedades de adherencia. Entonces va a deteriorar ese lugar donde haya, digamos, chorreado algún derivado de la destilación del crudo de petróleo, de estos livianos que les he dicho, ¿no? ¿Alguien ha visto algún taller así donde ustedes mismos pueden ir con el pie o con la mano, lo raspan y se va a ir saliendo el árido? No sé si alguien de ustedes ha podido ver eso. Creo que nadie, ¿no? Suficiente que me digan uno por lo menos que no, yo no he visto. Ya, no le estoy pidiendo que ustedes vayan a hacer la prueba, ¿no? A sus casas, y justo hoy vayan, saquen algo de gasolina y echen a una mezcla asfáltica, ¿no? Eso es lo que va a pasar en realidad, se va a desprender el árido, porque en realidad lo va a quemar, eso así se denomina, digamos, en la jerga. Bueno, los grados de cemento asfáltico, o sea, el residuo no viene tal cual, o sea, no viene, a ver, voy a volver a la anterior lámina, aquí, digamos, hemos hecho una destilación atmosférica, y aquí está el residuo, y no llega al proyecto y inmediatamente lo construimos. No es así. Nosotros lo debemos clasificar dice este cemento asfáltico, están clasificados por distintas formas, ¿no? Están basados principalmente la clasificación en su consistencia y están disponibles comercialmente clasificados por penetración, así se llama. O sea, un asfalto puede ser clasificado por penetración, puede ser clasificado por viscosidad, ¿ya? O puede ser clasificado por comportamiento. Hay esas tres formas de clasificar o de requerir un cemento asfáltico a un proveedor. O sea, es decir, yo puedo decir en la obra
leo las especificaciones y resulta que mi especificación dice que mi cemento asfáltico está gradado por penetración, ¿ya? O de lo contrario, leo mi especificación y va a decir, su cemento asfáltico está gradado por viscosidad. Entonces yo lo debo pedir al proveedor con base a los requerimientos, pero ya sea clasificado por viscosidad, por penetración o por comportamiento, ¿ya? Vamos a ver aquí las tres formas de gradación que se tiene del cemento asfáltico. Primero, la gradación por penetración, ¿ya? ¿En qué consiste esta gradación por penetración? Está especificado por ASTM D 943 y el principal ensayo para la clasificación por penetración es justamente el ensayo a penetración que se realiza ¿a qué temperatura? A 25 grados, ¿ya? Entonces, a esa temperatura y con este ensayo de penetración podemos medir la consistencia del material, ¿ya? Y los grados de penetración estándar son únicos. Por ejemplo, hay un rango que está entre 40 y 50, hay otro que está entre 60 y 70, el otro rango es entre 85 y 100, entre 120 y 50 y entre 300 y 200. ¿Cuál es el asfalto más duro para ustedes según este ensayo de penetración? ¿Este acá? ¿El A? ¿O este acá? ¿Cuál es el cemento asfáltico más duro? ¿El A o el B? El A. El A, ¿no? Porque a esta penetración lo que ha hecho ha sido que la aguja penetre haga un recorrido muy corto, ¿no? No sé si ustedes ya han hecho este ensayo o ya han visto o ya les he explicado este ensayo en laboratorio. Si alguien me puede ayudar o confirmar. Justo estamos en eso, ingeniero. Ya estamos viendo estos ensayos para clasificar Ya. Entonces, ¿en qué consiste el ensayo de penetración? Nada más es poner en un frasquito, cemento asfáltico, digamos hasta aquí, ahí. Lo que se hace, se aproxima una aguja, lo voy a poner aquí mejor en planta, ¿ya? Se aproxima una aguja, se apoya una aguja. Esta mezcla está a 25 grados, obviamente previamente reposado en baño María a esa temperatura constante de 25 grados. Se apoya la aguja y aquí hay un peso. ¿Saben cuánto tiene ese peso? ¿Nada? 5 gramos, ¿ya? Y a una velocidad X, en un cierto tiempo, se deja caer esto. Entonces la agujita va entrando ahí, ¿no? Va entrando en la mezcla y según lo que haya entrado, se puede clasificar en duro, y si ha entrado más, esta aguja puede ser un asfalto suave. Entonces, esa es la forma de gradación según penetración, ¿no? Y el ensayo importante es realizar justamente el ensayo de penetración a esta temperatura que es a 25 grados. Otra forma de gradación es a través de la viscosidad. Este es el segundo método de clasificación cemento asfáltico. Ah, me había olvidado. ¿Por qué la clasifico por penetración? ¿Y por qué se han fijado estos rangos? Se han fijado estos rangos porque es una manera comercial de pedirlo a cualquier proveedor. Es como que yo calzo 41 o 40, otros calzan 38. Es una codificación, ¿no es cierto? ¿Me entienden? Es una codificación. Y si yo voy a hacer un ensayo de viscosidad, lo mismo tengo una codificación. No sé si alguien ha visto unos zapatos, por ejemplo, los tenis últimamente están viniendo así, donde dice USA, es 9 punto tantos, y UK, que es United Kingdom, es de Inglaterra. La codificación, ese sistema tiene otro número, ¿ya? Pero igual el zapato sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? El número sigue siendo, el tamaño sigue siendo el mismo. Lo mismo pasa con esto, la gradación por penetración o viscosidad.
Son distintas formas de medirlo, su consistencia, y tiene su codificación diferente. No sé si con esa analogía estoy tratando de explicarles bien o los he confundido. Si alguien me confirma. Principalmente del zapato, ¿no? No sé si han visto esos códigos. En los tenis normalmente aparece eso. Es 5 gramos, creo. Ah, perdón, 100 gramos en 5 segundos. 5 segundos, ¿no es cierto? Me he equivocado, perdón. Gracias. De eso sirve para al que ha hecho la planillita, le va a ayudar bastante a ubicarse de lo que estamos hablando. Bueno, en nuestro medio, en el altiplano, dada la consistencia y el clima, en la parte del altiplano, inclusive algo de los valles, se ha utilizado el cemento asfáltico 85-100, ¿ya? En el oriente se ha utilizado este asfalto que es el 60-70, que es un poco más duro. Obviamente se entiende, ¿no? Si voy a tener alta temperatura en el oriente, queremos que no se deforme, como se deformaría un asfalto de alta penetración, ¿no? Entonces, esos son los cementos asfálticos que nosotros hemos utilizado en nuestro medio. Entonces, la codificación es esa que les he dicho. Entonces, volviendo nuevamente a lo que es el ensayo de viscosidad, nosotros tenemos este ensayo de viscosidad, el cual está especificado según la STM 3381. El sistema está basado principalmente en el ensayo de viscosidad, Es suficiente hacer este ensayo de viscosidad para poderlo clasificar. Y esta viscosidad lo realizamos a 60 grados. Si hacemos a 60 grados, ¿de qué tipo de viscosidad estamos hablando? Si alguien me puede ayudar. No sé si han visto hasta este momento los tipos de viscosidad que se tiene. O alguien que me diga qué tipos de viscosidad. ¿Perdón? No, el tipo de viscosidad. Bueno, esto es una viscosidad absoluta y la otra es viscosidad cinemática. No sé si ya lo han visto. La cinemática se hace a 135 grados de temperatura y la viscosidad absoluta se hace a 60 grados. Entonces, cuando está especificado por ASTM 3381, la viscosidad quiere decir que lo vamos a hacer a 60 grados, por lo tanto estamos hablando de una viscosidad absoluta. ¿Listo? Entonces, haciendo el ensayo de viscosidad absoluta, podemos tener un valor numérico que nos va a indicar a esa temperatura, 60 grados, que nos va a indicar en cientos de poises esa viscosidad. Entonces, aquí tenemos un código que es el AC250, AC5, AC10, AC20 y AC30 y AC40. Entonces, en el altiplano utilizamos un AC30 y en el oriente utilizamos un AC20. ¿Ya? Entonces, es una forma de codificar. Entonces, igual lo estoy requiriendo el cemento asfáltico, ya sea por viscosidad o penetración, pero para que pueda utilizarlo en determinados lugares, bajo distinta codificación nada más, bajo distintos ensayos, pero que me van a servir en definitiva para el uso en el lugar que yo estoy pidiendo. Aquí tengo una comparación del grado de penetración y viscosidad del cemento asfáltico. Fíjense, a la izquierda tenemos lo que son los grados los grados que están definidos de manera comercial, ¿no? Tenemos el asfalto 40-50, 60-70, 85-100, 120-150, 230. Yo lo tengo que pedir así. Yo no puedo pedir un asfalto, tráigame un asfalto con penetración, no sé, pues miren el rango desde acá hasta acá, hay un espacio, ¿no? Yo no le puedo pedir, yo quiero por favor un cemento asfáltico con penetración de 79, digamos, o tal vez 80. Yo no le puedo pedir así. Es como que si yo quisiera pedir un asfalto, un zapato que
número 41.3, digamos, ¿no? O sea, no existe esa numeración. Lo mismo pasa con estas clasificaciones que ya se han definido de manera comercial estos rangos, ¿no? Entonces ahí tengo el 85-100 y el 60-70. Pero por esta parte tengo lo que es un cemento asfáltico viscosidad, clasificado por la viscosidad. Si nosotros agarramos los límites del asfalto clasificado por penetración, 85-100, por ejemplo, 85-100, como podrán ver, dentro de esta clasificación del 85-100 existen cuántos tipos de viscosidad. O sea, puedo encontrar dos tipos de cemento asfáltico en este rango del 85-100. Por eso es que muchos países han migrado de la penetración a la viscosidad. Hay muchos países que todavía están haciendo la clasificación por viscosidad, pero nosotros ni siquiera hemos pasado por acá. Nos hemos ido a la otra clasificación, que es por comportamiento, la tercera clasificación que les voy a mencionar a continuación. La gradación por comportamiento o por performance es el tercer método de clasificación del ligante bituminoso. Y este se utiliza, más que utilizar las dos temperaturas, el primero está utilizando temperaturas de 25 grados. ¿Será que todos nuestros asfaltos están a 25 grados en servicio? ¿Qué creen ustedes? Dígame cualquier cosa, por favor. No, ingeniero. O si yo clasifico por viscosidad, ¿será que todos los cementos asfálticos están en función a 60 grados? Tampoco, ¿no? Entonces, este tercer método que se ha incorporado ya toma en cuenta las temperaturas del lugar donde voy a utilizar. Ya ha sido desarrollado en este programa estratégico de carreteras, este programa estratégico de investigación de carreteras, que se denomina SHARP, así se lo lee, a pesar de que no hay una A, pero lo denominan SHARP. En este programa se ha creado un sistema que es el SuperPave. Eso lo vamos a ver más detalles en la siguiente clase. Pero vamos a abocarnos ahora a la primera y a la segunda clasificación. Ya estamos hablando solamente del residuo, del cemento asfáltico como tal. Bueno, he sacado mucha información de este documento, que dicen que es algo ecológico, que es el de Asphalt Handbook del Instituto del Asfalto, el cual nos da muchas pautas para que nosotros podamos hacer varios ensayos, tanto en los áridos como en el ligante bituminoso, así como en las mezclas. ¿Ya? Todo lo que nosotros hemos visto en la especificación técnica, muchas cosas han sido extraídas de este documento. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes revisan su especificación, yo quiero clasificar el cemento asfáltico, si voy a clasificar el cemento asfáltico de acuerdo a la penetración, entonces ustedes van a ver en la especificación, dice, el cemento asfáltico que usted va a comprar o va a pedir al proveedor, debe ser según el método AASHTO M20. No sé, a ver si lo leen donde dice mezclas asfálticas, dice AASHTO M20. Si dice AASHTO M20, quiere decir que el material ha sido clasificado por penetración. Por lo tanto, los ensayos que debo hacer son 3 más 4. Esos son lo mínimo que debo hacer. Obviamente que existe más ensayos para poder hacer una verificación de la calidad del cemento asfáltico. Pero de estos 7 ensayos sobre el material asfáltico, el de penetración es importante cuando la especificación dice que el material está clasificado por AASHTO M20. ¿Está bien hasta ahí? Ahora, si mi especificación dice AASHTO M226, ¿qué quiere decir? Que ese cemento asfáltico ha sido gradado o clasificado por viscosidad. Igual se realizan los mismos 7 ensayos, pero en este caso el más importante es el ensayo de viscosidad absoluta, que se realiza a 60 grados. Y esta es la viscosidad cinemática, que se realiza a 135 grados.
¿Está claro esto? Lo han debido verificar ustedes en su especificación. Dice AISTO M20. El AISTO M20 significa que debo hacer una clasificación por penetración. Y el principal, ya les he dicho, es el ensayo de penetración. Y en este caso, AISTO M226, ¿qué quiere decir? Que mi cemento ha sido clasificado por viscosidad. Por lo tanto, el ensayo estrella, por llamarlo así, va a ser este, para definir si era un cemento asfáltico ¿hace cuánto? Hace 20 o hace 30, que son los que más utilizamos en nuestro medio. ¿Alguna consulta hasta acá? Bueno, sigamos. Como hemos dicho que se realizan 7 ensayos por penetración, pues los voy a mostrar principalmente por este lado, ¿ya? Entonces, necesitamos hacer el ensayo de penetración, el punto de inflamación, el ensayo de película delgada, ¿qué más? No. Tenemos que hacer ductilidad, solubilidad, ensayo de la mancha y ensayo de contenido de agua. Esos son los 7 ensayos que debería ser mínimamente en una clasificación según el AASHTO M20. Y aquí les voy a mostrar algunos equipos. Están los 7 ensayos. En este equipo se hace el ensayo de penetración. Aquí está lo que les he dicho, la muestra. La agujita viene por acá. Tenemos que hacer el ensayo de punto de inflamación. Este es muy importante. Aquí se vierte, en este frasquito se vierte lo que es el cemento asfáltico. Y aquí hay una llama que está permanentemente encendida. Y este calefactor va incrementando la temperatura del cemento asfáltico. Y aquí es donde se va registrando la temperatura en este termómetro. En un determinado momento existe la volatización, se llama, del cemento asfáltico y va a generar una llama. Quiere decir que en ese momento, a esa temperatura, puede ser inflamable el cemento asfáltico. Aquí se hace en este ensayo de película delgada la pérdida de masa. Aquí se mide la ductilidad en este equipo. Aquí está la solubilidad en una probeta como estas. Aquí se hace una destilación para identificar el contenido de agua. Y finalmente el ensayo de la mancha es que se prepara en este frasco algo de cemento asfáltico con sileno y me he olvidado qué nombre es. ¿Alguien se acuerda? Para el ensayo de la mancha, ¿qué solventes utilizamos? Bueno, me he olvidado. Pero uno de estos es el sileno, ¿ya? Entonces es así que estos son los equipos básicos que debería tener si el asfalto estaría clasificado por penetración. Si fuera por viscosidad, aquí tendría que incorporar un equipo que es el viscosímetro de viscosidad absoluta, ¿no? ¿Para qué me sirve el ligante bituminoso así tal cual como lo obtengo? Me sirve para hacer una mezcla en caliente, obviamente lo voy a utilizar en planta. Y aquí están las penetraciones. Esta es una clasificación por penetración y estas son las más comunes que utilizamos en nuestro medio: 85-100 y 60-70. ¿Listo? Podemos utilizar en másticos, en algunas mezclas para juntas y en tratamientos superficiales en caso de que la penetración sea mayor. O sea, necesitamos reducir la viscosidad, o sea, asfaltos con menor viscosidad para poder utilizarlos en tratamientos superficiales, ya sea simple, doble o múltiple. Este cemento asfáltico yo lo puedo modificar por distintas razones. Han debido escuchar que los cementos se modifican. Se modifican por distintas razones. Las modernas técnicas de refinado han permitido, digamos, incorporar termoplásticos, elastómeros, termomoldeables. Pueden transformarse en aditivos, sólidos, líquidos, dependiendo qué es lo que quiero hacer, ¿ya? Tengo aquí, por ejemplo, los termoplásticos son polietileno, polipropileno, látex. No sé si ustedes ya han seguido algunos proyectos de grado. Recién hace un mes creo que ha sido, que ha defendido José Rivero, no sé si lo conocen. Él ha hecho
No, no, él no ha hecho con látex. ¿O sí? No me acuerdo muy bien. Pero en este momento hay una pareja de Roberto Carlos Soldado y Narda, están haciendo con látex de incorporación de látex al cemento asfáltico. Varios se han hecho utilizando, por ejemplo, los copolímeros SBS, que es estireno, butadieno, estireno, el EVA, que es el etilvinilacetato, y el SBR es el caucho estireno butadieno. La incorporación de caucho, por ejemplo, lo ha hecho este ingeniero que está en el laboratorio, Ronald Pérez, creo que es. Ya, entonces, ¿con qué finalidad se han incorporado estos materiales? Para hacer modificaciones y mejorar las propiedades del cemento asfáltico. ¿Ya? También se ha incorporado goma reciclada, de llanta, de neumático. También se incorporan fibras, en algunos casos se han incorporado fibras al cemento asfáltico, justamente para mejorar sus propiedades. Les había mencionado ya cuando hemos visto áridos que también es posible incorporar un aditivo de adherencia. Esto es cuando no es compatible el árido con el cemento asfáltico. Entonces yo le pongo un aditivo de adherencia, el cual me va a permitir mejorar o adherir el árido, ¿no? No se va a desprender con facilidad. Pero uno de los reductores, de las modificaciones importantes es los reductores de viscosidad. No es cierto que ustedes han visto el cemento asfáltico a temperatura ambiente, digamos, o se encuentra así como lo ven, ¿ya? Como lo ven. Pero tiene que tener una cierta temperatura para que ocurra esto. Si estamos a una temperatura, no sé, de 14, 10 grados, temperatura ambiente, no va a ocurrir esto. Va a estar ahí como un bloque, como el alquitrán cuando está frío, así. Pero para que yo quiera trabajar este material, yo puedo reducir la viscosidad. Entonces, para eso se utiliza, a ver dónde estoy, aquí. Entonces, nosotros intencionalmente hacemos que se reduzca la viscosidad y nosotros podemos tener una emulsión asfáltica. Si también podemos hacer una reducción de la viscosidad aplicando solventes, haciendo ya el asfalto diluido. Y lo que hemos visto, ¿no? También una forma de reducir la viscosidad es hacer un asfalto espumado, ¿ya? Habíamos dicho que el principal motivo de las modificaciones que se realizan en el cemento asfáltico es aumentar la resistencia de la mezcla asfáltica a las deformaciones, a los esfuerzos de tensiones y a la fatiga. Eso es lo que nos interesa. Lo que todos sus compañeros han hecho con estos proyectos de grado, con estos materiales, con todos estos materiales, ha sido justamente verificar si el material va a ser resistente a las deformaciones, a los esfuerzos, ¿ya? Y a la fatiga del material, porque en un determinado momento tantas aplicaciones de carga que están sometidas sobre este material van a tener fallas por fatiga, ¿ya? Entonces, estos polímeros, digamos, que se incorporan, reducen el agrietamiento también, así como la susceptibilidad de las mezclas a las variaciones térmicas. Entonces, estos polímeros nos permiten, digamos, que no haya mucha deformación por la variación térmica. Y el más utilizado en nuestro medio es utilizando polímeros del SBS, que es estireno, butadieno, estireno. Ese es el que nosotros estamos utilizando más para tener una buena resistencia de la mezcla asfáltica. ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna consulta? Nada. Está bien, está claro. Ok, gracias. Habíamos dicho que también otra de las modificaciones que normalmente realizamos es con los reductores de viscosidad, con solventes que son derivados del petróleo o con agua. Es bien difícil, ¿no? El asfalto, como lo ven, que yo lo mezcle con agua, es algo difícil, así de imaginarse en este momento. Pero vamos a ver cómo realmente se hace esa mezcla con agua.
Y un emulsificante también nos permiten darle mayor trabajabilidad a la mezcla asfáltica cuando se evaporan los reductores de viscosidad, es decir, todos estos solventes pueden evaporarse, así como el agua también se va evaporando, y lo que va a quedar es un residuo, y ese residuo va a aglutinar el árido que vamos a utilizar. Al final de la evaporación de estos solventes o del agua, el asfalto se queda puro y adherido al árido, ¿ya? Y estos reductores, si voy a utilizar un solvente, se llama asfaltos diluidos o asfaltos cortados, ¿ya? Entonces, ¿por qué estoy utilizando un solvente? ¿Por qué le estoy metiendo solvente a un cemento asfáltico? Para bajar la viscosidad y hacerlo trabajable, ¿ya? Y ese asfalto que utiliza un solvente se lo conoce como asfalto diluido o asfalto cortado. Ahora, si voy a utilizar agua para bajar la viscosidad del asfalto y un emulsificante, ese material se lo conoce como asfalto emulsificado. ¿Está bien esto? Quiero que lo entiendan bien porque después vamos a ir desarrollando con más detalle esto. ¿Por qué se lo modifica? Lo modificamos principalmente para darle trabajabilidad a bajas temperaturas. Ojo, el cemento asfáltico, estamos hablando del cemento asfáltico, ¿dónde está? Cualquiera sea el cemento asfáltico, nosotros necesitamos altas temperaturas, ¿ya? Por citar un ejemplo, el cemento asfáltico debe ser calentado a 150. No es una temperatura exacta, hay que hacer un ensayo, pero estoy poniendo un dato aproximado. La emulsión asfáltica se trabaja a temperatura ambiente. Si ahorita estamos a 15 grados, lo puedo trabajar. El diluido lo puedo trabajar como lo caliento un poco, luego le adhiero un solvente, y es decir, no sé, gasolina, querosén. Entonces, obviamente, va a tener una temperatura, a veces llega hasta 60 grados, pero no va a llegar a 150, ¿no? Como el cemento asfáltico. Esto puedo trabajarlo a 15 grados, por ejemplo, a temperatura ambiente. Esto a 60 por el hecho de que lo he calentado previamente y le he aplicado un solvente para mezclarlo. El espumado puedo trabajarlo igual a temperatura ambiente, no necesito calentarlo. Obviamente que previamente se calienta, ¿no? Pero en el choque térmico que hay entre el agua y el aire, se genera la espuma, pero esta espuma ya está algo tibia, no está muy caliente como entraría inicialmente. Entonces, habíamos dicho que se baja la viscosidad principalmente para darle mayor trabajabilidad. O sea, no necesito llegar a los 150, necesito llegar a menos temperatura y lo puedo trabajar así. Entonces tengo de esa manera estos dos tipos de asfalto por trabajabilidad. Entonces hablemos del primero, asfalto diluido cortado. Cortado en algunos libros van a encontrar porque en inglés dice cut back. ¿Ya? Entonces, y otros dicen diluido porque efectivamente es el proceso, ¿no? El asfalto, si le incorporo un solvente, lo que estoy haciendo, reduciendo la viscosidad al momento de diluirlo, ¿no? Con un solvente. Entonces vamos a hablar de este asfalto. Los cutbacks son asfaltos líquidos, dice, a temperatura ambiente, que se preparan incorporando solventes de petróleo, derivados del petróleo, ¿no? El cemento asfáltico, este es al cemento asfáltico que estoy utilizando, al cemento asfáltico base. Esto se hace para reducir la viscosidad del asfalto, para trabajarlo en temperaturas inferiores, ¿no? Bueno, dice, una vez mezclado con el árido, este asfalto diluido, imagínense que este es el residuo, ¿no ve? Entonces yo he incorporado aquí un solvente y se ha mezclado esto y ha generado lo que es el asfalto diluido, ¿ya? Entonces supongamos que esta es mi partícula de árido. Aquí en este globo que lo está señalado con esta flecha, está lo que es el asfalto y el solvente, ¿ya? Pues aquí está
solvente más asfalto. Han generado una sola partícula, ¿ya? Y este es el árido. Entonces, una vez que se junta el árido, el asfalto, le voy a poner árido aquí, AR, el asfalto rodea el árido y el solvente que estaba aquí antes comienza a evaporarse. Y al final, ¿qué va a quedar? Árido empapado de asfalto, y lo mismo va a quedar otro árido que empapado de asfalto, y lo cual van a ser una nueva mezcla, ¿no es cierto? Es así como se trabaja con este asfalto diluido, que no necesita estar a 150 grados de temperatura, como sería el asfalto purito, ¿no? Este asfalto purito, si yo quiero trabajar, debo calentarlo a esa temperatura. Pero este no necesita. Podemos llegar, como les he dicho, a 60 grados, que tranquilamente lo puedo mezclar con un solvente, ¿no? Entonces, dependiendo del solvente que utilice, yo voy a, en función de la rapidez de evaporación del solvente, en el proceso de curado, los asfaltos cutback se dividen en 3 tipos: de curado rápido, medio y lento. ¿Ya? ¿En qué consiste eso? Que si yo le pongo gasolina, digamos, como solvente, voy a tener un evaporado muy rápido. Ustedes saben que la gasolina se evapora con rapidez. Si yo le pongo un queroseno al asfalto, es un solvente, me va a permitir diluirlo y la evaporación va a ser mucho más lenta que con gasolina. Y si voy a poner un aceite no de los que conocemos, ¿no? Un aceite especial, entonces voy a tener un curado lento por la evaporación, por la tardía evaporación del solvente. Bueno, ustedes igual van a ver en las especificaciones, no se utiliza mucho de curado lento. Los que más se utilizan son de curado medio y los de curado rápido. Si ustedes tienen un asfalto clasificado por AASHTO M81, quiere decir que es de curado rápido. Por lo tanto, como solvente debería utilizar, ¿qué? Si alguien me ayuda. Gasolina. Gasolina, ¿no? Ahora, si mi especificación dice, usted debe utilizar un asfalto diluido, indicado por AASHTO M82, quiere decir que voy a utilizar un asfalto diluido de curado medio. Y en este caso, ¿qué estaría utilizando como solvente? Queroseno, ¿no? Entonces, la evaporación me clasifica en curado rápido, en curado medio. Yo no he visto utilizar hasta la fecha un asfalto de curado lento, por si acaso. Bueno, así como en el asfalto se tiene algunos ensayos que hay que realizar, está, por ejemplo, aquí previamente, como ya está con solvente, se hace una destilación y de lo que queda como residuos, recién se hace penetración, ductilidad y viscosidad. Pero sobre el asfalto ya disuelto con el solvente, debemos hacer los ensayos de viscosidad, ¿no? Todos son importantes. Esto solamente se hace en el residuo. Bueno, entonces, lo mismo, penetración, punto de inflamación, película delgada. Este es el principal, ¿no? En este equipo hago la destilación, aquí pongo el asfalto diluido. Por un lado se va a evaporar lo que es el solvente por la aplicación de temperatura y se me va a quedar el residuo. Con ese residuo voy a hacer penetración, voy a hacer punto de inflamación, voy a hacer película delgada, voy a hacer solubilidad, contenido de agua, ensayo de la mancha y todo ello. Pero en el material como diluido voy a hacer el ensayo de viscosidad. ¿Ya? Bueno, ¿por qué es importante que nosotros hagamos este ensayo? Les voy a mostrar unas fotos por la experiencia que hemos tenido en un proyecto, porque aquí descubrimos en qué momento, a qué temperatura es inflamable el cemento asfáltico. Ustedes saben que es derivado del petróleo y todos los derivados del petróleo por lo general son materiales inflamables. Entonces no podía dejar de serlo el cemento asfáltico. Entonces por eso se hace una verificación de la temperatura de punto de inflamación, así se llama. Es en el momento que
se volatiliza el cemento y genera una llama aquí y se inflama. Miren, esto ha pasado en el proyecto La Paz Oruro. Han llegado los bomberos como siempre, un poquito tarde, pero la planta que se tenía aquí, esta es la planta de mezcla asfáltica, es aquí donde se prepara una mezcla asfáltica. Cuando se ha dicho que es una planta, aquí es donde se prepara. En los laboratorios se ha incendiado, como verán acá, está incendiándose. Se ha quemado el camión distribuidor de asfalto, de asfalto. Todo el laboratorio se ha incendiado. Así que es muy importante que se haga este ensayo de punto de inflamación. O sea, en realidad todos los ensayos son importantes, ¿no? Y yo lo he puesto aquí porque el ensayo de punto de inflamación es el más importante en este caso para evitar este tipo de problemas. Bueno, aquí vamos a hablar sobre asfaltos cortados o diluidos, ¿dónde se aplica? Yo no puedo hacer mezclas asfálticas con asfaltos diluidos, pero sí puedo hacer mezclas. Esto es más para reparación, para hacer bacheos, porque imagínense, yo tengo, no sé, 1 metro cuadrado de un bache. Yo no voy a poner en funcionamiento una planta como las que ustedes han visto, que normalmente produce como 80. La que han visto es una planta discontinua que produce alrededor de 300 toneladas por hora. Una planta continua como la que tiene la Emavías produce 80 a 100 toneladas hora. Entonces yo no puedo producir esa cantidad si tengo sumado todos los baches, digamos, de mi carretera, no llegan ni a 1 tonelada, digamos, o a 5, digamos. Yo no puedo poner en funcionamiento. Entonces lo que normalmente hago es utilizar asfaltos cortados o diluidos para preparar este tipo de mezclas. Y también este mismo material me sirve para hacer unos riegos, tanto de riego de imprimación, matapolvo, inclusive podemos utilizarlo para otros tipos de trabajos que vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, ya para terminar, ya nos falta muy poquito, vamos a hablar del asfalto emulsificado. Este asfalto emulsificado es una mezcla de cemento asfáltico con agua y un agente emulsificador. El cemento asfáltico no se disuelve completamente ni parcialmente en agua, ¿ya? Entonces, lo que nosotros necesitamos es que el cemento asfáltico en caliente se calienta y el agua con un contenido de un agente emulsificador son sometidos a presión a través de un molino coloidal, así se llama, es como una moledora de carne, en otras palabras, pero tiene es tan fino el rotor y el rotor de este molino coloidal que nos va a sacar lo va a fragmentar el cemento asfáltico en algunos glóbulos o gotas de cemento asfáltico tan pequeños que tienen estas dimensiones, entre 5 a 10 micrones, que son suspendidas en agua. O sea, es decir, que yo trituro, o sea, lo voy a moler el cemento asfáltico y voy a generar estas partículas que tienen ese tamaño. Para que tengan una idea, el 5 a 10 micrones son las partículas de un desodorante. No sé si un desodorante en aerosol, ustedes aprietan y van a ver que va a salir unas partículas y que tienen ese tamaño. Más o menos es así como se muele en este molino coloidal el cemento asfáltico, ¿ya? Pero se muele momentáneamente, porque si de pronto yo no tuviera el agua y el agente emulsificante, nuevamente las partículas se podrían juntar. Es como ustedes si de pronto ese desodorante lo ponen en un vidrio, lo atomizan, estas partículas van a ser proyectadas al vidrio, pero en un determinado momento se van a volver a unir y se va a formar líquido, no se va a condensar. Entonces, eso es lo que pasaría si no hubiera este agente emulsificante, ¿ya? Que hace que se separen las partículas momentáneamente, ¿no? Este agente emulsificante además le da una carga eléctrica a la partícula para que no se unan, para que no se vuelvan a unir estas gotas y generen una repulsión entre sí. Entonces, estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, por un lado, este es un esquema de una planta, está entrando por aquí el cemento asfáltico caliente, obviamente, y aquí tengo
un tanque, una solución jabonosa, donde tengo el emulsificante, tengo el agua y tengo algunos ácidos que me permiten darle alguna carga iónica a este material. Aquí está el molino coloidal, el que hace que muela las partículas. Aquí ya genera unos puntitos, digamos, estas son las partículas del cemento, pero al entrar con el agua y el agente emulsificante, este material rodea la partícula. Vamos a ver en una ampliación de la foto. Este puntito es el cemento asfáltico, y lo que tenemos alrededor es el agente emulsificante que le da la carga iónica. Si fuera catiónica va a tener carga positiva, entonces al tener carga positiva la otra partícula, estas se van a repeler, ¿ya? No se van a poder juntar. Entonces lo que tenemos en el medio, aquí, el medio, es agua. Entonces nosotros tenemos la emulsión, su consistencia es líquida. Ahí tenemos la fase dispersa o discreta, es esa, sería el cemento asfáltico, y el agua sería la fase continua o dispersante. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se generan estas partículas? Entra el ligante bituminoso al molino coloidal. Este es el molino coloidal, donde tengo un rotor, y el estator es la parte externa. Aquí entra el emulsificante con el agua. ¿Y qué es lo que sale? La emulsión. La emulsión tiene esta consistencia que les estoy mostrando aquí, ¿ya? Una vez mezclado la emulsión con el agregado, se produce un rompimiento de la emulsión, cohesionándose, dice, las partículas de asfalto ligeramente al agua. El asfalto emulsificante se categoriza como asfalto líquido, o sea, es líquido, o sea, es como la leche, digamos, en otras palabras. Y a diferencia de los cementos asfálticos, ellos son líquidos a temperatura ambiente, entonces me da mayor trabajabilidad. Puedo regar, digamos, mezclarlo con un árido, y al tener contacto con el árido, el asfalto va a perder esa carga y vamos a tener el solvente, que es, en este caso, no solvente, perdón, el agua con el emulsificante que se va a evaporar. Aquí está el mecanismo de coalescencia, se llama, de una emulsión asfáltica al contacto con el agregado granular. Fíjense, aquí están las partículas. Lo que ven con puntitos blancos es el emulsificante que está rodeando, que hace que haya repulsión ya entre partículas. Pero en el momento que le ponemos en contacto con el árido, estas partículas se van a unir. Si mis partículas son positivas, mi árido tiene que ser negativo. ¿Me entienden? Por eso existen dos tipos de emulsión, una que tiene carga positiva y otra negativa. La positiva es una emulsión asfáltica catiónica, y una emulsión asfáltica aniónica si tiene carga negativa. Entonces, obviamente que el agregado también tiene que ser de carga opuesta para que se puedan unir. Entonces, el emulsificante que le daba carga es atraído por la carga contraria que tiene el árido, y ahí se produce la rotura. En el momento que se produce la rotura, nuevamente las partículas de cemento se vuelven a unir, lo que va a hacer de que haya una adhesión al árido, ¿no? O sea, el asfalto, que sería que está con marrón, se va a adherir al árido. Bueno, aquí están la codificación que se tiene, y de acuerdo a la codificación tenemos también lo que es clasificado por carga iónica. Nosotros en nuestro medio utilizamos más emulsiones asfálticas catiónicas, porque nuestro árido es de carga negativa. Entonces tiene que ser de carga contraria, ¿no? Yo no puedo utilizar una emulsión aniónica en nuestro árido, porque nuestro árido tiene negativa, ¿no? Entonces se estarían repeliendo, así se dice. Había una repulsión entre árido y emulsión. Entonces, el que más, nosotros lo utilizamos en nuestro medio, pero en otros países, si tienen áridos catiónicos, pueden utilizar esta emulsión. Bueno,
Aquí están, hay emulsiones de rotura rápida, media y lenta también, ¿ya? Entonces esto en función, la rotura está en función del tiempo en que se produce ese intercambio de cargas de la emulsión con el árido y además de la evaporación del agua. Aquí están los ensayos que se tienen que realizar. Bueno, el importante es el que podemos verificar la carga de la emulsión, si es catiónica o aniónica. Aquí hay un ánodo positivo y otro negativo, ¿ya? Entonces eso se introduce en la emulsión y las partículas van a ir, si es catiónica, las partículas se van a ir al negativo, ¿no? Si es aniónica, se van a ir al polo positivo. Se van a adherir, ¿no?, las partículas. Aquí se hace el ensayo de viscosidad, el Seibel-Furol, sobre una vez destilado la emulsión, es decir, hemos hecho evaporar el emulsificante y el agua. Sobre el residuo vamos a hacer la solubilidad, vamos a hacer ductilidad, inclusive podemos hacer penetración. Y sobre como asfalto diluido o emulsificado, podemos hacer los ensayos de tamiz y estabilidad. Bueno, estos son muy utilizados en mezclas en frío, fíjense, porque como es a temperatura ambiente, yo puedo mezclarlo con el árido, ¿ya? Nos sirve para tratamientos superficiales, que vamos a ver en la siguiente clase con más detalles, y para algunos riegos puros, ¿no?, como riego negro, riego de liga, riego de imprimación. Finalmente está la tercera graduación, que lo vamos a ver en la siguiente clase. No sé si tienen consultas hasta acá, mientras tomo lista sobre la clase. Dale, te escucho. Sí, claro, pero el solvente va a desaparecer, ¿no? Y el residuo es el que va a quedar el cemento asfáltico, que se va a adherir al árido. O sea, el residuo que queda de un asfalto diluido es el asfalto puro, ¿ya? Pero ahora, si yo voy a ese asfalto puro que está adherido al árido, le voy a volver a poner cualquier derivado del petróleo, ahí sí lo voy a volver a quemar, ¿no? Porque estoy aplicando como 2 veces. De hecho, el cemento asfáltico, tanto por hacer estas manipulaciones o por calentarlo varias veces, se va oxidando, es decir, que se va volviendo más rígido, ¿ya? O sea, más duro, y al ser más duro es menos, tiene menos propiedades de adherir al árido, ¿ya? No sé si te he respondido, pero por ahí va la cosa. ¿Alguien tiene otra consulta? Mientras llamo lista.